cómo superar el duelo. Algunas personas extrovertidas que le dicen a los otros, ya, levántate, sal de eso, camina, vamos a la discoteca, ya se murió, no sé qué, no sé cuánto. La salud mental es lo que acompaña al individuo durante toda su vida y debe de ser cuidada igual o más que las demás. Ya la gente por temor no va donde los psicólogos. No voy a darle mi dinero a alguien que me diga lo que tengo que hacer. O sea, todos los médicos están para guiar en la salud. Dicen que este es mi tercer matrimonio y los amigos le dicen que no, pero todas las que tú te buscas son locas. Eso pasa con las mujeres. Dicen que no, pero este es peor que el loco que tú tenías anterior. Fulano no llora. ¿Qué pasó? Fulano es fuerte o fulano es débil porque llora demasiado. O mira, fulano tiene 6 meses sufriendo. Entonces, esa parte, como le digo, es diferente en cada ser humano y no tiene que ver nada con que usted sea débil o con que sea fuerte. Muy buenas tardes, mi gente querida de Juntos y Revueltos. Estamos aquí en una entrega más para todos ustedes. Recuerde suscribirse a nuestras páginas de Juntos y Revueltos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch. Juntos y Revueltos somos una página informativa con entrevistas médicas, reflexiones, remedios caseros y todo lo que usted tiene que aprender día a día. Todo lo que usted quiera nos lo puede aportar y nosotros con gusto lo vamos a realizar para usted. En este día tenemos la visita de una persona muy importante para nuestras vidas y para sabernos sobrellevar a través de todos los problemas y todo lo que acarrea el día a día. Estamos hablando de la doctora Amparileidy Reyes, la cual es médico psiquiatra, especialista en psicoterapia, con maestrías en psicología y counseling y terapia gestal. Aparte de esto, la doctora también es catedrática universitaria de la UCATESI y de la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es encargada del Departamento de Salud Mental del Hospital Luis Manuel Murillo King en la ciudad de La Vega y conferencista nacional e internacional. Y aparte de todo esto, también es presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Está con nosotros en el día de hoy para debatir un importante tema, cómo superar el duelo. Pero antes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por este espacio y porque definitivamente son mensajes que llegan a la población y que es importante realmente entender que la salud mental, la salud emocional es básica y es primordial para todo ser humano. Doctora, y ya que usted habla de básico, antes de comenzar a tratar el tema, ¿qué usted nos puede decir de cómo usted siente como psiquiatra que en este país la atención que se le presta a la salud mental? Porque ahora la gente dice, no, ahora cualquiera es loco, ahora cualquiera tira piedra, ahora cualquiera se pone loco porque tiene muchos hijos, porque tiene muchos problemas, porque no tiene trabajo. Pero la salud mental, ¿usted piensa que es tan importante como la pediatría, como la medicina interna, como la ortopedia? Porque aquí solamente nos enfocamos en los accidentes de tránsito, las muertes materno-fetal, materno-infantil, las personas que mueren de infarto, el COVID que barrió con las estadísticas, pero ¿y la salud mental? Bueno, básicamente el COVID nos ayudó a evidenciar la importancia de la salud mental en la República Dominicana. Todos en COVID nos enfocamos en los demás órganos, en las demás especialidades, pero una vez que pasó la pandemia, entonces sobrevino lo que fueron los ataques de ansiedad, los trastornos marcados de pánico, los trastornos depresivos, los trastornos fóbicos, y se exacerbaron muchas enfermedades de pacientes que ya estaban diagnosticados y que por este encierro que vivieron en la pandemia, pues realmente tuvo un impacto significativo en la salud de los mismos. La salud mental es tan o más importante que la salud física si queremos dividirla. No están divididas, pero la han dividido así. La salud mental es lo que te conecta con tu medio ambiente, es lo que te proporciona el estar presente, atento y activo con tu entorno. Entonces yo te puedo decir, comparándola con las demás, una persona con diabetes puede ir con una hiperglicemia a su trabajo,
con una hipertensión arterial puede ir a su trabajo y tal vez pasa inadvertido. Pero una persona con depresión, con tristeza, que no tiene deseos de salir, que tiene una idea constante en su cabeza de que quiere quitarse la vida, no va a ir al trabajo. Entonces ya está afectando más de un entorno, y el laboral es uno de ellos, tanto el laboral, el académico. Entonces la salud mental es lo que acompaña al individuo durante toda su vida y debe de ser cuidada igual o más que las demás. Estos términos que usted menciona son términos que tienen que ver con el estigma, con la discriminación, y son términos peyorativos. El decirle a un paciente que está loco es una falta de respeto, porque simplemente ha decidido ponerle atención a su salud mental. Este va donde el psiquiatra o donde el psicólogo porque está loco. Es una parte nuestra, errónea, de nuestra cultura, que asociamos el autocuidado y sobre todo el cuidado de la salud mental con locura. Porque yo veo, doctora, que la gente se atiende, se chequea su presión arterial, va donde el cardiólogo, se chequea los huesos con los ortopedas, su salud física la cuida y eso está bien. Pero tendemos a catalogar al que va donde el psiquiatra y donde el psicólogo, como usted dice, que está loco. Entonces ya la gente por temor no va donde los psicólogos. Tiende a buscar otras salidas, otros recursos, porque la gente, si le dice, bueno, es en este país, porque en otros países decir voy para donde el psicólogo es decir como que voy a hacerme las uñas o voy a tomar una taza de café, porque lo hemos visto. Entonces la gente entiende que ir donde el psicólogo es porque usted está mal y tiene algún problema. Yo no voy a ir a darle mi dinero a otro que me va a decir lo que yo tengo que hacer. De algo tan importante como la salud mental se envuelve en ese círculo, sacan sus propias conclusiones y ahí es que vienen los desenlaces fatales. Realmente es muy curioso esto de no voy a darle mi dinero a alguien que me diga lo que tengo que hacer. O sea, todos los médicos están para guiar en la salud, para guiar el proceso de salud, enfermedad de un individuo. Entonces, no es a decirle el médico lo que usted tiene que hacer, es a guiarte en un proceso que probablemente tú has estado viviendo durante años, que el paciente ha estado enfrentando durante toda su vida, y hay un momento en que se rompe ese proceso de adaptación de su cuerpo, de sus emociones, y cae en una crisis. Entonces es el momento preciso. Debió ir antes, pero si estás en ese momento, es el momento preciso para acudir al autocuidado, como dices, tan sencillo como tomarse una taza de café, como ir al salón, como hacer tantas cosas por uno mismo, y la salud mental es la más importante de todas. Y hemos visto que hay muchas personas que van al psicólogo por cualquier razón. Una persona que haya tenido, una mujer que haya tenido maltrato físico o verbal, niños que han sido abusados, su infantilidad ha sido alterada, y van donde el psicólogo y obtienen buenas respuestas. Y de hecho, cuando uno pregunta, dicen, no, me ayudó el psicólogo tal, y uno ve que salen. Entonces, si la gente ve que otros salen, ¿por qué no siguen el mismo camino? Es difícil mirar hacia adentro, doctora. O sea, es difícil el tú entender que estás en contacto con una parte de tu vida que probablemente no quieras tocar. Situaciones traumáticas como abusos sexuales, como situaciones, por ejemplo, de una infancia marcada por la violencia o por algún otro tipo de factor, es difícil. Entonces, la persona no tiene los mecanismos apropiados de afrontamiento y decide evadir. Entonces, evadir es un mecanismo negativo de afrontar la situación, y algunos se refugian en el alcohol, en otras drogas ilícitas o en conductas de riesgo en las que prefieren ponerse en peligro constante, pero no asumir una postura responsable de entender lo que me pasó y afrontar lo que me pasó. Entonces, cuando no hay un proceso de elaboración de una experiencia pasada, tendemos a cometer errores una y otra vez y decimos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo repito los patrones? ¿Por qué me busco maridos violentos? ¿Por qué me busco esposos con problemas de alcohol? Es por eso, porque hay algo que usted no ha trabajado de manera efectiva en su vida y repite patrones, porque eso somos patrones. Doctora, yo me río porque hay hombres que dicen que este es mi tercer matrimonio y los amigos le dicen que no, pero todas las que tú te buscas son locas.
Entonces, doctora, eso pasa con las mujeres. Dicen que no, pero este es peor que el loco que tú tenías anterior. Entonces, esa gente son pues, personas repetidoras de patrones. Y los patrones vienen desde hasta del pasado de nuestros padres, de donde nosotros somos, de nuestras familias. Nuestro pasado marca la pauta y marca una historia. Y si nosotros no conocemos el pasado, no armonizamos con el pasado y lo reconocemos y lo valoramos, entonces somos tendentes a repetir esos patrones destructivos, esos patrones perjudiciales que no nos permiten crecer como seres humanos. Pero para arreglar eso hay que ir al psicólogo. Claro que sí, al psicólogo, y o sea, si hay algo más importante o hay algo más serio o algo más delicado, pues al psiquiatra, que es médico a diferencia del psicólogo. Ok, doctora, entonces vinimos a hablar hoy porque nos hemos desviado del tema del duelo. ¿Cómo vamos a superar el duelo en estas fechas? Cualquier duelo, pérdida de padre, madre, hijos, de pareja. ¿Qué es el duelo, doctora? ¿Y cómo se manifiesta? Bien, realmente el proceso de duelo, como así es apropiado llamarle, es cuando un ser humano experimenta una pérdida hasta de algo material que fue significativo para la persona, algo que fue objeto de mi amor o de mi aprobación, de mi validación y fue parte de mi vida durante mucho tiempo. En el caso del ser humano y el duelo hacia el ser humano es cuando usted, como bien lo acaba de referir, has perdido una pareja, has perdido un hijo, has perdido un familiar muy cercano a ti, o en esta época en la que el individuo pudo haber vivido con esa persona momentos hermosos y significativos de su vida, pues esa persona ya no está. Entonces experimenta esa sensación de vacío, de dolor, de tristeza profunda, y realmente es un proceso natural de duelo, porque hay que diferenciar cuando es un proceso de duelo normal y un proceso de duelo patológico, complejo o complicado. Entonces el duelo se manifiesta de muchísimas maneras, es tan indistinto o tan diferente como cada persona. Por ejemplo, tenemos un duelo, una persona que se puede mostrar indiferente, o una persona que se puede tornar aislada, reservada, callada. Cada persona vive un duelo de acuerdo a cómo es y a la relación que vivía con esta persona. Otros tienen un patrón más autodestructivo, un patrón más hacia la soledad, hacia la ruina, hacia el aislamiento, pero esto depende de cada persona. El duelo es una pérdida significativa de una persona o un objeto que era importante para el que lo padece o para el que lo siente. Entonces, por lo tanto, hay diferentes manifestaciones. Entonces, doctora, algunas personas extrovertidas que le dicen a los otros, pero ya, levántate, sal de eso, camina, vamos a la discoteca, ya se murió, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo pienso como que cada quien tiene una forma distinta de vivir el duelo, como usted bien decía. Es válido que uno como amigo, como familiar, como conocido, le diga al otro, o el otro no se sentirá peor, porque el otro dirá, bueno, pero me duele a mí y yo sé mi dolor. El asunto es un término que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que ahora se ha puesto de moda, es la empatía. O sea, qué tan empático tú eres con el dolor del otro, qué tan empático tú eres con mi dolor. Cómo yo puedo de manera genuina ponerme en tus zapatos y vivir este proceso de dolor que tú estás experimentando. No es que me voy a arruinar contigo, no es que me sino saber que te estoy acompañando, que estoy acompañando a esa persona en su proceso. Como dijimos, cada quien vive sus procesos de forma diferente. Entonces yo no puedo decirte a ti qué tanto te duele la muerte de un familiar, de una hija, de un esposo. Yo no debo definir eso, yo no debo decir palabras como supéralo, como ya está bueno, porque el proceso de duelo es individual. Ahora bien, yo puedo decir al otro, estoy aquí para acompañarte, o simplemente estar en silencio. Estoy aquí desde tu dolor, sin intentar cambiarte, respeto tu dolor, te acompaño en tu dolor y más nada. No incurro en frases invasivas como ya está bueno, vamos a salir, porque tú vas a estar, esta persona va a estar experimentando su dolor en la discoteca, en el resort, en las vacaciones, va a sentir la falta de su ser querido porque tal vez no ha vivido las etapas correctas de duelo. No necesariamente estas etapas se viven de manera organizada, pero cada quien tiene que vivirlas, y si no se vive así, entonces será un duelo
que se llevó a cabo de manera incorrecta. Entonces, doctora, ya que usted mencionó las fases de duelo, primero, díganos, existen algunos tipos de duelo. Como dijimos al principio, existen diferentes tipos de duelo por diferentes pérdidas o por cosas que usted quería, como usted dijo al principio, que eran suyas, que las hacía suya y ya no la tiene. Entonces, debe de haber diferentes tipos de duelo. Primero vámonos con las fases del duelo. Ya hay las fases que tienen que ver con la pérdida. Recordar también que la pérdida no siempre se relaciona con la muerte, también con un proceso de enfermedad. Cuando usted recibe una noticia impactante de una enfermedad traumática, se experimenta un proceso de duelo. Cuando a alguien le dicen, pues usted tiene cáncer, usted se va a morir en tanto tiempo, entonces la gente experimenta también un duelo que va con el periodo de aceptación de lo que está pasando, de ira, de por qué a mí, de esto me pasó porque yo hacía tal cosa, o sea, entonces venimos con la culpa. Ya después viene un proceso de negociación, que es como la aceptación de, bueno, ya ahora debo de tomar esta postura, y al final la resignación o la resolución. Estas fases, como dije, no siempre se dan de manera organizada y pueden usted tener algún tipo de depresión, que ya es una enfermedad mental que puede ser detonada por este proceso de duelo no resuelto de manera apropiada. Entonces también tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de duelo a la pareja, a un animal muy querido o a una persona que fue diagnosticada, como dije, con alguna enfermedad y se viven diferentes. O sea, los duelos se viven diferentes porque no se experimenta el mismo sentido de amor hacia las diferentes personas. Entonces, tú puedes experimentar tu duelo en función de las fases del duelo de manera distinta. Cuando tú aceptas lo que está pasando, cuando tú eres capaz de ver que no se desprende de ti, que no dependía de ti, entonces la culpa disminuye. Entonces todos esos procesos el ser humano lo vive de manera diferente. Entonces usted me dice que otra de las fases del duelo es cuando te diagnostican una enfermedad. ¿Hay otra? Aparte del diagnóstico de una enfermedad, de la pérdida, ¿hay otra? Por ejemplo, también está lo que es relativo para el individuo, lo que tú puedes suponer como un duelo para ti, que no necesariamente es algo objetivo, algo que es significativo. O sea, y es como te digo, el duelo es para la persona. Entonces tú lo experimentas según el significado que tú le dieras a un objeto, que no necesariamente tiene que ver con la persona. Y para abundar aquí sobre la enfermedad no necesariamente tiene que ser a ti mismo. O sea, tú puedes experimentar un duelo cuando diagnostican a un esposo, a un hijo, hasta a un vecino, a un compañero de trabajo. Tú experimentas esa angustia, esa rabia, esa necesidad de tú expresar por qué a mí, por qué le pasó esto a fulano, pero fulano era muy bueno, como si las enfermedades fueran como un castigo. Entonces, fulano, que es malo, merece tener cáncer. Entonces, cuando decimos por qué a mí, entonces yo digo, ¿y por qué no a mí? ¿Qué pasó? Entonces, es parte importante el duelo y sus interpretaciones, como yo lo miro hacia mí y hacia los demás. Doctora, entonces, ¿por qué hay personas que lo manifiestan más que otros? Es que hay personas más fuertes que otras, hay personas con más fuerza de voluntad que otros. O sea, ¿por qué hay personas que manifiestan el duelo más que otros? El duelo, por ejemplo, y cómo se vive, tiene mucho que ver con la personalidad. Tiene mucho que ver, incluso, si hablamos de las enfermedades nuevamente, qué tanto tú te acostumbraste o no a un diagnóstico, si el paciente hizo cama, si el paciente entendió lo que estaba viviendo. Entonces, por ejemplo, una persona que haya estado padeciendo muchísimos años de una enfermedad determinada, pues tiene ya una adaptación al dolor. No implica que tú seas más fuerte ni más débil, no implica que seas más sensible o menos sensible. Es como tú interpretaste desde adentro este dolor, es como tú viviste. Y volvemos al punto inicial de que yo no debo decirte a ti qué tanto te duele tu pariente. Es que tú tienes una relación diferente con esa persona y esa persona
es determinante para ti. Por lo tanto, yo no debo determinar y decir, mira, fulano no llora, ¿qué pasó? Fulano es fuerte, o fulano es débil porque llora demasiado. O mira, fulano tiene 6 meses sufriendo. Entonces, esa parte, como le digo, es diferente en cada ser humano y no tiene que ver nada con que usted sea débil o con que sea fuerte. Simplemente con el sentimiento que te une al objeto de duelo, que puede ser una persona, un animal o un objeto. Doctora, ¿por qué la gente dice que las mujeres frecuentemente manifiestan más el duelo que los hombres? A veces. Porque a veces los hombres también, y lo vemos por ejemplo en los hombres ya de edad madura o en los viejitos que pierden una pareja y la gente dice, bueno, se murió la abuela fulana en 6 meses y el abuelo fulano también se va. Entonces ahí yo diría que los hombres lo manifiestan más, los adultos mayores, porque en los adultos jóvenes la gente dice, bueno, ahorita se busca otro. Pero entonces las mujeres entendemos, la gente entiende que en las mujeres se manifiesta más el dolor que en los hombres, y mire que yo digo que es al revés. Bueno, realmente eso en muchas culturas tiene que ver con un fenómeno social. El hombre experimenta más el dolor, pero de manera reservada, de manera más lógica. El hombre se guarda más socialmente. El hombre en muchísimos procesos de duelo tiene que resolver, porque a veces es la cabeza del hogar. Entonces no se permite verse triste delante de sus hijos, delante de sus compañeros, o sea, porque tiene que llevar a cabo otros procesos diferentes. Entonces es un fenómeno social y cultural en ocasiones. De hecho, se describe que la mujer manifiesta 4.6% mayor el dolor que el hombre. La mujer también se conecta con su lado más sensible, tiene forma de expresarse de manera, pero igual es indistinto de la personalidad. Pero la mujer lo manifiesta más. El hombre suele ser más callado y reservado, suele guardarse más las cosas. Y una de las formas en cómo se vive el duelo es esa, es aislarse, es reservarse, es como esconder el dolor de los demás, porque si tú ves una gente hoy que está en duelo, tú lo acompañas, te sientes, pero la sociedad está dada a seguir adelante, o sea, está dada como, ya yo fui donde fulano sigue con la tristeza, yo estoy cansada de escuchar que fulano le duele la muerte de fulano, o sea, no tendemos a conectar con el dolor del otro de manera efectiva y nos cansamos de que el otro se queje todo el tiempo. Que he escuchado a muchas personas que dicen, yo estoy cansada de escuchar que fulano se está quejando de aquello. Y dejamos y lo vamos aislando. ¿Y eso es bueno o es malo? No, por parte del amigo o del familiar. Tenemos que tener un poquito de paciencia, de empatía, como usted dice. Pero doctores, que hay gente también que mire, cualquiera le corre. No es recomendable. Y cuando nosotros como amigos, porque esa es la responsabilidad del amigo, yo no puedo ver que mi amigo se hunda, pero si yo veo que mi amigo se está hundiendo, entonces mi deber es decir, veo que te ha dolido bastante esto, ¿por qué no vamos al psicólogo? ¿Por qué no vamos a un terapeuta? ¿Por qué no aprovechamos ese recurso que tenemos a la mano y vamos a terapia? O sea, porque el amigo tiene un límite, porque el amigo no es médico, el amigo no tiene las... Y aunque lo fuera, tampoco es recomendable como amigo tratar a una persona en un consultorio. Si usted ve que su amigo, que es la persona que lo ha acompañado a usted y usted a él, está enfrascado en un duelo, en una depresión, en un episodio importante de su vida, acompáñelo a terapia, o sea, invítelo a ir a terapia. Que yo creo que si lo invita y va, es más fácil, porque el temor es ir al psicólogo o al psiquiatra solo. Y no hacer comentarios que me funcionarían a mí. Porque yo haría tal cosa, no, eso es lo que te haría. El otro tiene su proceso diferente. Entonces, exacto, esos comentarios irrespetuosos de lo que usted haría, usted se lo guarda y deja que el otro viva su proceso y que usted le acompañe de manera pasiva. Doctora, y ya para terminar, usted como presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, ¿tienen en algún acápite, en algún pensado hacer en agenda? Porque noto que ¿qué se hará a nivel de los hospitales públicos? Porque no todo el mundo tiene dinero para ir a una consulta de psiquiatría. No todo el mundo tiene dinero para ir a una consulta de
psicología. Y la gente, por ejemplo, que yo he visto de las madres con los niños rebeldes, van donde un psicólogo, pero van la primera vez. Ya la segunda vez no van. Entonces tiene la sociedad de psiquiatría, tiene cómo manejar esto a nivel de los hospitales públicos, que la salud mental tenga más prioridad, que la salud mental se vea como si fuera una consulta de endocrinología para tratar la diabetes, de cardiología para tratar el corazón. O sea, ¿tienen ustedes cómo importantizar esto? Bueno, básicamente el papel de las sociedades especializadas, como en este caso la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, la cual en este momento me honra el presidir, nosotros estamos enfocados en la orientación. Ya lo que usted refiere de la asistencia a los hospitales tiene que ver más con los servicios nacionales de salud y con el Ministerio de Salud Pública. De hecho, el Ministerio de Salud Pública tiene líneas de ayuda a personas que están viviendo situaciones difíciles de depresión, duelo, suicidio. Tiene líneas para comunicarse. O sea, que si una gente se encuentra desesperada en un momento determinado de su vida, puede acudir. También en los hospitales está la consulta de psiquiatría infanto-juvenil, que es una especialidad creciente en República Dominicana, que pueden llevar a sus niños, porque a todas estas todo el mundo sabe que el mismo médico que está en salud pública es el médico que está a nivel privado. Entonces, el acceso, es mejorar el acceso a estos pacientes, pero lo primero es la educación, que el paciente entienda que acudir a un especialista de salud mental es prioridad, y a partir de ahí podemos crecer.